En este video van a poder aprender a cómo resolver un problema mediante el método gráfico. Esperamos les guste. Sean bienvenidos. La pregunta que todos pueden hacerse en este momento es: ¿qué es el método gráfico? El método gráfico es un procedimiento de solución de problemas mediante la programación lineal. Consiste en representar cada una de las restricciones y encontrar en la medida de lo posible el polígono factible o el punto factible. Otras personas también le llaman la región factible. Debemos de tomar en cuenta que el método gráfico es un modelo para dos variables. No puede ser resuelto en 3, 4, 5 variables o más. En la pizarra se puede observar cuál es el problema. Podemos ver que esta es la función objetivo que nos va a servir para poder maximizar o hallar el punto de utilidad. Ahora en la parte de abajo podemos observar cuáles son las desigualdades que nos van a servir para resolver el problema. El primer paso que todos debemos hacer es convertir las desigualdades, estas desigualdades, esta y esta, a igualdades o a ecuaciones. Muy bien. Como podrán ver, ya realizamos o convertimos las desigualdades en igualdades. ¿Cómo lo hicimos? X1 se le cambió el signo y se le puso igual, que es igual a 200. En la segunda ecuación quedó como 2.5x1 más 5.5x2 igual a 1200. Y la tercera ecuación o la tercera igualdad quedó como x1 más x2 igual a 500. En teoría lo que hicimos, o en resumen lo que hicimos en este primer paso, es cambiarle el signo de menor o igual a, o menor o igual que, a un signo igual. Entonces pasaron a ser igualdades y ya podemos continuar con nuestro segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar x1 y x2 de cada ecuación para saber sobre qué puntos de la recta va a pasar la gráfica. Los invito a que continúen viendo el video. Como podrán observar en la pizarra, ya encontramos los valores de x1 y x2 para cada una de las ecuaciones. Como pueden observar, la primera ecuación era x1 igual a 200. Por tal motivo, no se hizo más que solo colocar el resultado sabiendo de que ese es el valor para x1 en la primera ecuación. En la segunda ecuación podemos ver de que se segmentó en dos diferentes partes. ¿Por qué se hizo eso? Porque la segunda ecuación tiene dos variables, entonces sustituimos la x1 y la variable x2 por el valor 0. Y ahí vamos a encontrar de esa manera el valor para x1 y para x2. Entonces aquí lo que se hizo fue sustituir sobre x1 el 0. Se operó 2.5 por 0. Se elimina. Nos quedamos con 5.5 x2 igual a 1200. Lo que queremos hacer es encontrar el valor para x2. Por tal motivo, este pasa al otro lado a hacer lo contrario. Aquí está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Se opera 1200 dividido 5.5 y nos da como resultado de x2 218.18 para la segunda ecuación. En el caso de x1 es similar. La ecuación es 2.5 x1 más 5.5 x2. Se colocó el 0 ahí sustituyendo por
por la variable x2 y nos damos cuenta de que la multiplicación de 5.5 por 0 da 0, se elimina, se baja el 2.5 x1 igual a 1200 y pasamos el 2.5 al otro lado, está multiplicando, pasa a dividir y despejamos x1. Nos quedaría como resultado de la segunda ecuación 480. Para la tercera ecuación es similar. La ecuación es x1 más x2 igual a 500. Sustituimos en x1 0 y nos da como resultado x2 igual a 500. ¿Por qué? Porque esta no vale nada, no hace nada, no afecta en nada. Para el lado de x2 es similar, es igual. Entonces, x1, sustituimos el x2 por 0. Entonces, esta no hace nada y realmente el resultado es x1 igual a 500. Entonces, si se dan cuenta, yo metí en un cuadro cada uno de los resultados de x1 y x2 para las tres ecuaciones porque nos van a servir para trazar nuestra gráfica, por lo cual es importante que no olvidemos cuánto nos dio en cada uno. En el siguiente paso vamos a realizar la gráfica y vamos a marcar los puntos y las líneas en la recta. Usamos las desigualdades para encontrar de igual manera la región factible. Muy bien. Continuamos ahora con la graficación de los puntos que encontramos de x1 y x2 para las tres ecuaciones. Y como podrán ver, si nos enfocamos únicamente en la gráfica, podemos determinar que tanto para x1 como para x2, cada punto fue segmentado en 100 unidades. Si podemos ver, esta gráfica es la primera ecuación. Si ustedes recuerdan, la primera ecuación decía de que iba a ser x1 igual a 200. Entonces por eso es que empieza de 200 la gráfica para arriba. En la segunda ecuación, si podemos observar, está graficado para el punto x2, que es 218.18, para el punto x1, que es 480. Y para la tercera ecuación, que es esta recta, podemos determinar de que x2 es 500 y x1 es 500. Lo único que estamos haciendo es plasmando en gráfica los puntos que encontramos en el paso anterior. Ahora bien, podemos ver este pequeño cuadrito y se preguntarán cómo llegamos a él. Entonces, vamos a utilizar las desigualdades, que fue el problema inicial o lo que vimos al inicio, y lo vamos a utilizar para determinar cuál es nuestra región crítica. ¿Cómo vamos a determinar eso? Vemos que x1 tiene una restricción. Dice que sea menor que 200, menor o igual a 200. Entonces, la primera ecuación tiene las flechitas para atrás en una muestra o señal de que se cumple la primera restricción, x1 menor que 200. Ahora la segunda ecuación, que es esta, dice que va a ser menor que 1200. Entonces, por eso es que ven las flechitas para abajo. Es para ejemplificar o graficar la restricción. Y para la tercera ecuación, la desigualdad, perdón, vemos de que las flechitas van para abajo porque la restricción dice que es menor que 500. Ahora bien, para poder determinar cuál es nuestra región crítica, nosotros tenemos que encontrar el punto que satisface las tres desigualdades o que satisface las tres ecuaciones. Entonces tiene que ser menor que la primera, menor que la segunda y menor que la tercera. Si tomamos este punto, es menor que la segunda ecuación
y menor que la tercera ecuación, pero no menor que la primera, perdón. De igual manera en este caso. Para este caso, vemos que la restricción menor que la tercera se cumple, menor que la primera se cumple, pero no que menor que la segunda se cumple. Entonces determino de que la región crítica es esta. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación es menor que la segunda ecuación y es menor que la tercera ecuación. Cuando encuentro el punto que satisface las tres desigualdades o las tres ecuaciones, yo determino que esta es mi región crítica. Entonces, yo le coloqué un 1, un 2, un 3 y un 4 a cada esquina o a cada punto de nuestra región crítica. ¿Por qué? Para poder hacer esta tablita. Entonces vemos que en el punto 1 es 0,0, x1 0, x2 es 0, porque aquí está el punto. Vemos que para x2, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 218.18. La 4 dice que es x1 igual a 200 y x2 igual a 0. Ahora bien, tenemos que encontrar la tercera. Por eso es que la ven en rojo. ¿Cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar de este lado. Vamos a hacer para x1, obviamente, cuando vemos la primer igualdad, determinamos que x1 es igual a 200. Por eso es que ven 200 en el punto 1 del punto factible 3. Pero para x2 no es así. Tomamos lo que es la segunda ecuación. Lo que vamos a hacer es un despeje. Entonces, esta es nuestra ecuación inicial, la primera línea. Y lo que vamos a hacer es colocarle al x1 200, que es el valor que ya sabemos, a la ecuación, y después hacemos la multiplicación. 2.5 por 200 nos da 500. Lo demás solo lo hemos venido copiando. Ahora bien, vamos a pasar este 500 que está sumando al otro lado a restar, porque lo que queremos despejar es el x2 para determinar el valor del punto factible 3 para x2. Entonces, lo que hacemos es pasar este a restar. 1200 menos 500 nos va a dar 700. Del otro lado nos queda 5.5 x2, que es en esta parte. Lo que queremos hacer es despejar x2, por tal motivo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 700 dividido 5.5 y nos va a quedar el resultado para la x2 127.27. Ahora, como último paso, vamos a utilizar nuestra función objetivo para encontrar la solución en las unidades dando la utilidad. Entonces vamos a encontrar el valor máximo. En esta parte ya podemos ver lo que es el resultado. ¿Cómo obtuvimos el resultado? La función objetiva, que es 500x1 más 1000x2, la vamos a utilizar para poder hacer una multiplicación de los puntos factibles tanto para x1 como para x2 y así determinar el valor de la ecuación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? El primer punto factible tenía como valor en x1 0 y en x2 0. Multiplicación de 500 por x1 que es 0 más 1000 por x2 que es 0 nos da 0. La segunda en los puntos factibles es para x1 0 y para x2 218.18. 500 por 0 más 1000 por 218.18 nos da como resultado 218.180.
Para Z3, los puntos factibles eran para x1 200 y para x2 127.27. Hicimos la multiplicación por la función objetiva, que es 500 por 200 más 1000 por 127.27, y nos da como resultado 227.270. Y para la cuarta fue el mismo caso, los puntos factibles por lo que es la función objetiva, y nos da como resultado 100.000. Ven la tercera como resultado final, porque recuerden que lo que buscamos es el valor más alto. El objetivo es maximizar las ganancias. Podemos determinar que los puntos factibles, o decir como solución final, que x1 es igual a 200 unidades, x2 es igual a 127.27 unidades, y la maximización, que es el valor de la utilidad que encontramos, fue 227.270.